Vimos en los programas anteriores a Yeshua, Jesús en la Torá, pero encontramos que el Padre ordenó una serie de fiestas a perpetuidad. ¿Fueron ordenadas para Yeshua? ¿Cuáles son estas celebraciones? ¿Deberíamos practicarlas? Aprendamos juntos. Comencemos. Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Saludamos desde México hasta Florida a la maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter. Liliana, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Un saludo muy cariñoso para todos. Muy bien, Liliana. Vamos a ver un tema muy interesante. ¿Cuáles son esas celebraciones que fueron ordenadas para Yeshua? Es un tema realmente muy interesante porque vamos a hablar de las fiestas del Eterno, las fiestas que el Señor ordenó para todos sus hijos. Entonces es un tema que nos va a dar a nosotros una información hoy extraordinaria. Pero quiero empezar por la definición de la palabra fiesta en hebreo, porque definir esa palabra en hebreo nos permite a nosotros entender un significado muy hermoso de lo que son las fiestas. La palabra fiesta en hebreo son las palabras mikra y moed. La palabra mikra significa ensayo, una reunión para enseñar o un anticipo. Y la palabra moed significa un tiempo exacto, una cita, una hora señalada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Eterno, el Padre, nos dio a nosotros la ordenanza de las fiestas para que las fuéramos haciendo año tras año hasta que esas fiestas fueran cumplidas por Yeshua. Esto es lo más hermoso que nosotros podemos aprender de toda esta enseñanza. Entonces, las dio en un día exacto, con una hora exacta, y las dio para ser cumplidas en el plan de salvación. Esas fiestas del Señor están enunciadas en Levítico 23, el versículo 1, cuando nos dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Aquí vale la pena explicar algo. Nosotros conocimos todas estas fiestas como las fiestas judías. ¿Por qué? Porque solamente los judíos las cumplían, pero nosotros cuando leemos el texto encontramos que nos dice que son las fiestas solemnes de el Padre. Él es el que estableció esas fechas específicas. ¿Y cuál es la primera fiesta que él nos enumera? El Shabbat. La primera que nos dice es el día de la ordenanza del día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yud Hei Bab Hei, el día de reposo del Padre, dice, en donde quiera que habitéis. Este día de reposo, que es la primera fiesta, no estamos hablando del cumplimiento de Yeshua, y nosotros ya desde allí podemos ver el cumplimiento cuando Yeshua mismo dijo que Él era el Señor del día de reposo, Él es el Señor del Shabbat. Es decir, que el Shabbat fue hecho para Yeshua como el Señor del día de reposo, pero también entendiendo lo que proféticamente el Shabbat va a ser el cumplimiento del milenio de paz. ¿Y quién es el que reina en el milenio de paz? Yeshua. Por eso Yeshua dijo que él era el Señor del día de reposo. La segunda convocación que nos ordena el Padre es la fiesta de Pesach. Vamos a empezar a estudiar una por una, así por lo menos vamos a enunciar rápidamente las fiestas
Pero antes de comenzar con esa descripción de cada una de ellas, quiero compartirles algunas razones para uno estudiar las fiestas, para motivarlos a todos a que las estudiemos. La primera razón es que las fiestas fueron ordenadas por el Padre para que pudiéramos cumplir con la obra redentora. Esas fiestas nos hablan, como hemos venido diciendo, de Yeshua. Lo segundo, porque Colosenses 2:17 nos dice que son sombra de lo que ha de venir. Ya entendimos por qué dice sombra de lo que ha de venir, porque deben cumplirse, fueron establecidas para que se cumplieran por Yeshua en un tiempo determinado. Así que son una sombra. Un día van a ser cumplidas las que faltan, que son las de otoño. En tercer lugar, porque las fiestas nos acercan al Padre, nos acercan al Eterno, porque conocemos más profundamente su palabra y su plan redentor. También porque pues están en las escrituras, y al estar en las escrituras, recordemos que la palabra nos dice en 1 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros creemos que las escrituras están inspiradas y reveladas de principio a fin. En quinto lugar, porque el Eterno dio un tiempo señalado, entonces nosotros podemos saber en qué tiempo tenemos que estar nosotros alerta para el cumplimiento de las fiestas que faltan. También porque son proféticas, como vamos a ver en un momento en la descripción de cada una de las fiestas, y porque Yeshua mismo nos dijo en Mateo 5:17, nos dijo que él no había venido a abrogar o a abolir la Torá, sino a cumplirla. Y con el tema de las fiestas del Eterno, ahí es cuando nosotros más entendemos el cumplimiento de Yeshua, cuando él dice que él vino para cumplir la Torá. ¿Cuáles son estas fiestas? Las fiestas son, la primera es la fiesta de Pascua o Pesach, que es ordenada en el primer mes hebreo, en el día 14. La segunda es pan sin levadura, que está ordenada en el día 15 de ese primer mes hebreo del mes de Abib. La tercera es la fiesta de primeros frutos, que es el día después del día de reposo semanal en la misma semana de Pesach. Quiere decir que si es el día después del Shabbat semanal, que va a ser siempre un primer día de la semana o un domingo, como nosotros lo conocemos. Sigue a los 50 días después de la fiesta de primeros frutos, viene la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Nosotros la hemos conocido siempre como la fiesta de Pentecostés, que es entonces 50 días después, también un día después del día de reposo. Vienen las tres fiestas de otoño, que son la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de trompetas, la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación, y la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Como hemos venido insistiendo, porque es muy importante, lo repito por la importancia, las fiestas fueron ordenadas para ser cumplidas por Yeshua. Cuando nosotros encontramos el cumplimiento en su primera venida de todas las fiestas de primavera, desde ahora sabemos que Él va a volver en la segunda venida para cumplir con las fiestas de otoño. Entonces miremos una por una las fiestas. La primera es la fiesta de Pesach o Pascua, que como les decía fue ordenada para el mes primero, el día 14 de ese mes, entre las dos tardes, es decir, a las 3 de la tarde del día 14 del mes de Abib, el cordero debía morir año tras año. ¿Qué día murió Yeshua? Murió cumpliendo literalmente esta fiesta. Murió era un día miércoles en su tiempo, murió en el día 14 del mes de Abib, en la fiesta de Pesach, y murió exactamente a las 3 de la tarde, no como debía morir el cordero, nos dice a nosotros las escrituras. Cuando este cordero es el que se llama Pesach del Eterno, él es el Pesach del Padre, y nosotros sabemos que Yeshua es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Al caer el sol, es decir, cuando comienza el día 15 de ese mismo mes,
comienza la fiesta solemne de los panes sin levadura. Nos dice que esa fiesta debe ser por 7 días. 7 días nosotros tenemos prohibido comer levadura. El primer día dice, habrá una santa convocación, ningún trabajo de siervo se hará y se ofrecerán a Yahweh los 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día también es santa convocación y ningún trabajo de siervo se hará. ¿Qué pasó en el tiempo de Yeshua durante esta fiesta de primeros frutos? Recordemos que cuando Yeshua muere a las 3 de la tarde, cuando ya lo van a llevar al sepulcro, encontramos que ellos están afanados porque va a comenzar un día de reposo. No es que iba a comenzar un Shabbat, sino que como este día, el primero y el séptimo son días de reposo, este era el reposo que iba a comenzar, el del pan sin levadura. El cordero que normalmente se sacrificaba como el anticipo de Yeshua era comido inmediatamente caía el sol. El cordero moría a las 3 de la tarde, era asado y era comido cuando caía el sol, cumpliendo y empezando a cumplir esta fiesta de 7 días. Sacar la levadura de la casa y sacar la levadura del pecado con que tiene que, la levadura de los alimentos con que tiene que ver. Con la levadura, un símbolo de pecado, así que significa que son unos días especiales para nosotros sacar también todo pecado de nuestra vida. Durante estos días de pan sin levadura, Yeshua está en el sepulcro hasta que llega, ¿qué día? El día de primeros frutos. Recordemos, ya lo dijimos, que el día de primeros frutos está ordenado para el día después del día de reposo semanal. Es decir, cuando comienza el primer día de la semana o el domingo en el lenguaje de nosotros actual. Esta fiesta de primeros frutos, ¿cómo está ordenada? Dice, habló el Eterno a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo se mecerá. Este es el día en que Yeshua resucitó. Y una de las pruebas que nosotros tenemos para asegurar que este fue el día de la resurrección de Yeshua, porque Yeshua cumplió con esta ordenanza que debía hacer el sacerdote de presentar la gavilla de primeros frutos. Recordemos que en el relato bíblico, las mujeres que corrieron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, vieron a Yeshua, pero Yeshua les advirtió, no me toquen porque no he subido al Padre. Él sube al Padre, le presenta su sacrificio y vuelve otra vez porque sabemos que en la noche Él se presenta delante de los discípulos y permite que le toquen sus manos para que ellos vean que realmente Él es Yeshua ya resucitado. Bueno, cuando estudiemos las fiestas más profundamente, una por una, nos vamos a entender esto mucho mejor. Pero por lo menos por el momento ya sabemos que Yeshua murió en el día de Pesach, fue sepultado al comenzar el día de pan sin levadura y resucitó el día después del día de reposo, es decir, el primer día de la semana, cumpliendo la fiesta de primeros frutos. La ordenanza de Levítico 23 nos sigue diciendo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida,
si contaréis 7 semanas cumplidas. Y el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Fíjense que este cumplimiento de la fiesta de Shavuot o Pentecostés la encontramos perfecta en Hechos 2. Hechos 1, Yeshua le dice a los discípulos, Yeshua ya resucitado y antes de subir al cielo, le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que ahí serán investidos del poder de lo alto. ¿Cuándo es esa fiesta? 50 días después de la resurrección, 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. Entonces, estas fueron las fiestas cumplidas por Yeshua en su primera venida. Las cumplió, como dijimos, literalmente el día y la hora exacta en que fueron ordenadas. Ahora vienen las 3 fiestas finales. Las 3 fiestas finales son Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Esta fiesta va a ser cumplida en la segunda venida de Yeshua. ¿Cuál es la ordenanza? Nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Fíjense qué hermoso esto. Nosotros sabemos que en la segunda venida Él va a regresar en un día de las trompetas, en un día de Yom Teruah. Quiere decir que como las estamos cumpliendo año tras año, el día que Yeshua regrese, va a encontrar a todo su pueblo que ya entendió las fiestas. Nosotros estamos sonando el shofar, tenemos una conmemoración al son de trompetas, al son del shofar, y tenemos una santa convocación. Es decir, estamos listos para recibirlo, porque nosotros sabemos que Él regresará en un día de Yom Teruah. Esto también va a quedar mucho más claro cuando estudiemos la fiesta. Viene 10 días después de este primer día del mes séptimo, es el día de la expiación o el día de Yom Kippur. En ese día dice, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Y toda persona creyente en el Eterno debe afligirse en aquel día. ¿Cómo se va a cumplir esa fiesta? Esa fiesta se va a cumplir porque una vez que Yeshua regrese en el día de trompetas, en el día 10, Él regresa el día 1, el día 10, Él va a hacer el juicio al mundo. Por eso el Padre nos dice que nosotros entremos en ese proceso de arrepentimiento, porque Yeshua viene a hacer el juicio al mundo. Nos dice que no podemos hacer ningún trabajo en ese día y que es estatuto perpetuo por todas las generaciones, donde quiera que nosotros habitemos. Por eso las fiestas nunca se podían haber suspendido. Nosotros nunca las celebramos antes, pero el Eterno nos las está revelando ahora. Será un día de reposo, dice, y afligiréis vuestras almas, comenzando el día 9 del mes séptimo en la tarde, y de tarde en tarde guardaréis el reposo. O sea, está ordenado literalmente el día y la hora como en las demás fiestas. Y por último, tenemos la fiesta de Sucot o tabernáculos. Dice la palabra, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos y se la celebraremos por 7 días. El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida, y al octavo día de nuevo tendremos santa convocación. En estas fiestas habrá reuniones y nosotros, hoy que no hay templo, las celebramos de una manera muy especial y está ordenada para que se celebre el día 15 del mes séptimo, cuando se haya recogido el fruto de la tierra. Entonces comenzará la fiesta al Eterno por 7 días.
Lo más interesante de esta fiesta, que después, como les digo, la vamos a explicar mucho más profundamente, es que Yeshua nació en esta fiesta de tabernáculos. Yeshua nació el primer día de la fiesta de tabernáculos. Y algo que nos llena a nosotros de entendimiento es ver la imagen de la sucá que está ordenada para ser construida en Israel durante los días de la fiesta de tabernáculos. La sucá es un tabernáculo, como una casita que hay que construir, una morada temporal que fue donde nació Yeshua. Ahora, Yeshua cumplió en esa fiesta, naciendo, él nace el primer día, pero en el futuro, y estamos diciendo que se van a cumplir estas 3 fiestas de otoño, se van a cumplir proféticamente. En un día de tabernáculos van a ser las bodas del Cordero. Así que tenemos hasta este momento las 7 fiestas, las 4 primeras ya cumplidas, las 3 últimas que las va a cumplir Yeshua en su segunda venida. Este es un tema en realidad muy, muy interesante y es un tema que nos debe mover a buscar el sentido de las fiestas. Estas fueron entonces las celebraciones ordenadas. Muy bien, Liliana, muy bien. A ver, ¿los cristianos tenemos que cumplir estas fiestas? Es que no, imagínense si Gerardo, acá, si Yeshua es el que las cumple y cristianos, ¿quiénes somos? Los que creemos en Yeshua. O sea, nosotros más que cualquier otra persona cumplimos y debemos cumplir con esas fiestas porque fueron hechas para Yeshua, para nuestro Jesús, para nuestro Salvador. Así que imagínense si él si sabemos el día en que va a regresar y sabemos todo la parte profética, lógico que nosotros debemos cumplirlas y además es un gozo conocerlas. Liliana, es curioso que las fiestas las guarden los judíos que no creen en Yeshua. Sí, así se ha dado hasta hoy. Pero ¿por qué? ¿Por qué se ha dado? Así era el plan del Eterno. Mire, yo siempre insisto, Gerardo, en algo que es muy importante. No es que estuviéramos equivocados, es que el plan del Eterno está escrito en la palabra. Fíjese esto. Los judíos las han guardado sin tener el entendimiento de Yeshua porque son ordenadas a perpetuidad. Pero nosotros dejamos de guardarlas porque nosotros somos esa casa de Israel que le dio la espalda a la Torá, que le dio la espalda al pueblo y que se volvió gentil. Pero fíjese cuál es la promesa que nos hace a nosotros el Eterno para el final. Cuando nosotros leemos Isaías 2, del 2 al 4, no, y Miqueas 4, del 1 al 3, que es la misma cita, nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y de ahí ya sigue hablando el texto de todo ese problema final entre las naciones para el regreso de Yeshua. ¿Esto qué significa? Que el Eterno mismo nos había advertido que al final de los tiempos, dice en lo postrero de los tiempos, y estamos en lo postrero de los tiempos, nosotros, el velo que nos cubría el entendimiento, como dice Romanos 11, sería quitado y nosotros regresaríamos a conocer la Torá y a conocer, nosotros volveríamos a Sión, de donde saldría la palabra del Eterno. Por eso es que ahora estamos conociendo estas fiestas, porque nos estamos preparando para la venida y eso lo estamos cumpliendo literalmente. ¿Quiénes serían los que volverían a la Torá? Los gentiles. ¿Quiénes éramos nosotros o creíamos que éramos nosotros? Que nosotros decíamos que éramos gentiles, que habíamos creído en Yeshua. Así que cuando nosotros entendemos
toda esta parte profética y lo unimos a lo que Pablo nos dijo en Romanos, que el velo sería quitado en el tiempo de la plenitud de los gentiles y que nosotros regresaríamos a la casa del Padre, como lo vimos en la parábola del hijo pródigo. Volvimos en este tiempo a aprender de esas fiestas. Entonces ahora es el tiempo de cumplirlas, es el tiempo de entenderlas, es el tiempo de estudiarlas, porque nos acercan a Yeshua, porque nos permiten estar completamente alerta de la venida, de la segunda venida de Yeshua, para cumplir, como les dije, la fiesta de trompetas o Yom Teruah, que es su venida, la fiesta de Yom Kippur, que es el juicio al mundo, y la fiesta de Sukkot o tabernáculos, que donde van a ser las bodas del Cordero. Así que toda una revelación, Gerardo, ¿verdad? Así es. Muy bien, Liliana, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Excelente enseñanza. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, yo espero que en los próximos programas donde estudiemos fiesta por fiesta, nosotros aprendamos a enamorarnos mucho más de la palabra del Eterno. Un abrazo para todos y que el Eterno nos bendiga con toda esa información que nos está regalando. Muy bien, bendiciones, shalom. Shalom, shalom para todos. Hemos aprendido sobre las 7 fiestas ordenadas a perpetuidad que Yeshua cumplió y cumplirá. Te invito a estudiar cada una de ellas con mayor detalle en los siguientes programas. Soy Gerardo Guerrero.